Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Mi nombre es Daniel y vamos a dar inicio a nuestro webinar Hablemos de Bolsa. En esta semana me acompañan José Carlos, Américo y Katy, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer habitual. El objetivo de este webinar, pues, no es dar alguna recomendación de compra o venta de acciones, sino ser básicamente un medio informativo, ¿no? Siempre recuerden lo importante de que uno mismo realice su análisis personal para tomar decisiones de inversión, ¿no? Esta es nuestra agenda. Siempre revisamos en primer lugar una parte a nivel macro global, luego pasamos a una parte local a nivel macro también, luego una parte corporativa y finalmente comentamos un par de empresas, ¿no? Que en esta ocasión van a ser in retail y también IFS, ¿no? El holding IFS. Pues sin más preámbulo, lo primero que nos toca ver es la parte de macro global, donde, bueno, ha sido una semana de corrección para el mercado americano. Los que lo siguen seguro habrán visto que hubo un poquito de volatilidad luego del dato de inflación, ¿no? Que sorprendió al alza. Pero bueno, luego hacia el jueves, viernes ya se recuperó un poquito, sobre todo el Nasdaq, ¿no? Que fue el que más corrigió. Ha recuperado una parte de las pérdidas, pero igual todavía hay bastante un poquito ahí de incertidumbre que podría seguir golpeando al mercado americano, ¿no? Pero sobre esto, y con mayor detalle en realidad, nos lo va a comentar José Carlos. Así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo principal a nivel internacional. Hola Daniel, gracias y buenos días con todos. Efectivamente, esta semana fue una semana de volatilidad para el mercado norteamericano, no tanto para el mercado peruano que ha visto que continúa con la recuperación luego de las elecciones, ya por el tema de las encuestas, pero en el panorama internacional, sin duda, esta semana estuvo marcado por la inflación, como bien mencionabas. El dato del mes de abril de 4.2 por ciento interanual fue un repunte por encima de lo esperado de las expectativas de los analistas. Eh, Sin duda acá hay un componente grande de efecto base. Recordemos que el año pasado la inflación también se vio afectada por el tema de la pandemia, pero también hay que mencionar de que hay un tema también en lo que respecta a la cadena de suministros y otras pequeñas inflacionarias. Pero esto no cambiaría el discurso de la Fed. De hecho, después del dato de inflación y durante la semana hubo varios presidentes de la Fed que estuvieron hablando, declarando sobre que este repunte sería el inicio del proceso transitorio, que es la postura que mantiene la Fed, y que harían meses de datos y de información para reevaluar el rumbo de la política monetaria, particularmente este tema de la desaceleración en la compra de los bonos por parte de la Fed. Otra particularidad que se ha visto es de que en los datos de empleo hay una mayor oferta de puestos de trabajo en el mes de marzo. Esto ya es el dato de la encuesta del BLS en Estados Unidos y contrasta un poco con la desaceleración de las contrataciones del mes de abril, que fue el dato de empleo del viernes pasado. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Al parecer, las empresas en Estados Unidos buscan trabajadores, pero no los encuentran. ¿Y qué está ocurriendo acá? Y hay varias explicaciones sobre esto. O bien pueden ser el tema de los cheques de estímulo que pueden incentivar a los ciudadanos a buscar empleo, o puede ser el temor al COVID, que todavía persiste porque hay mucha gente que no va a vacunarse, o también puede ser el tema de las escuelas que están cerradas y los adultos deben ver quién cuida a los niños en casa. Pero el punto es de que estos factores irían disipándose con el tiempo a medida de que avanzan las vacunaciones. Y hay que recordar también de que el mercado laboral es muy importante para la Fed, de hecho más que la inflación, y es el indicador que está viendo la Fed, que le pone más empeño para ver si evalúa o no la política monetaria. En Europa las cosas van bien, de hecho la Comisión Europea ha mejorado las perspectivas de crecimiento para el siguiente año, las vacunaciones van bien también, pero la variante India, que ha comenzado a surgir en el Reino Unido, viene poniendo en riesgo las reaperturas en este país. De hecho, se tiene programado para reabrir totalmente la economía en el mes de junio, pero si la variante India continúa expandiéndose, esto podría ser un riesgo para los británicos. Finalmente, ha salido el dato de precios de fábrica en China, que es un indicador clave de inflación mundial, porque recordemos que China produce gran parte de los insumos para el mundo, particularmente para la industria. Estuvieron al alza en abril, una tendencia que se mantiene en este mes. No se ha trasladado a los consumidores y por ende no habría incentivos para que China suba tasa de interés contra su política monetaria. eh, pero esto le afecta más a las empresas porque las empresas se comen la subida de precios y combinado esto con una desaceleración de los nuevos créditos que están en mínimos de 21 meses,
Esto podría ser un indicio para que China, para que el gobierno de alguna forma limite el crédito, y eso podría un tanto reducir la demanda, particularmente de commodities, que se ha visto afectado un poco en los commodities esta semana. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, justamente fue una buena semana para el precio del oro. Ha subido justamente por el tema de la mayor expectativa de inflación de Estados Unidos y la reafirmación de la postura de la Fed de mantener las tasas o mantener su política como está. De hecho, la demanda de joyería en la India un poco se ha visto afectada por el repunte de casos de COVID-19, pero en este escenario de alta expectativa de inflación y tasas bajas, es algo que le beneficia en adelante para el oro. No obstante, el cobre también ha superado la barrera de los 4.8 dólares la libra durante la semana, pero justamente como mencionaba, tuvo una pequeña caída vinculada al dato del crédito en China, y también por las presiones del gobierno para frenar el tema de la especulación en los metales base. Por otro lado, también se ha visto un rechazo de los partes de contrato que había ofrecido BHP, que es la que dirige las minas Escondida, que es la más grande del mundo, y Spence en Chile. Y esto podría aumentar en cierta medida el riesgo de huelga en estas minas, lo que significaría un apoyo de corto plazo para el precio del cobre. Y para la próxima semana tenemos datos de China también de producción industrial, y la subsiguiente semana datos del PMI de Estados Unidos y de la Eurozona para el mes de mayo. Eso sería lo principal para el panorama global. Gracias y regresamos contigo, Daniel. Ok, perfecto, gracias José Carlos. Y de hecho, bueno, seguro ahora están al tanto que el cobre tocó máximos históricos, ¿no? Como comentábamos, Carlos, por encima de 4.80 la libra. Ha corregido un poquito, en línea con otros metales base como el hierro también. Pero bueno, ya estamos al tanto de que en sí, quizás esta subida es un poco especulativa, esta subida tan vertical que tiene el cobre, pero en general los fundamentos de largo plazo pues son casi mejorables y deberían dar soporte a precios altos por bastante tiempo, ¿no? Con el efecto positivo que eso va a traer en sí para las períferas peruanas, ¿no? Así que ahí puede haber un potencial muy interesante de revalorización, ¿no? Ahora, por el lado local, que es lo que continúa, pues bueno, aquí vamos a comentar básicamente cómo está yendo el tema de la pandemia, que lo bueno es que aparentemente ya hemos llegado a un pico en abril y están cediendo los números, y también algunos indicadores, y también cómo va el tema en la relación ejecutivo-legislativo, y también, bueno, de hecho también lo que está impactando en el mercado peruano, que es la evolución de las encuestas para la intención de voto de la segunda vuelta del 6 de junio. Pero sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle Américo. Así que hola Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. Hola Daniel, gracias. Buenos días con todos. Sí, en la parte local, yendo un poco al margen del rally que hubo en la bolsa, que creció un poco más del 7% a pesar de la volatilidad que hubo afuera, el mercado estuvo principalmente centrado en Perú, ¿no? En las elecciones específicamente. O sea, eso fue básicamente el input que tuvo este rally. Pero yendo un poco más allá de este evento, ya yendo al plano ejecutivo y legislativo, las tensiones siguen, ¿no? De hecho, el Ejecutivo indicó esta semana que tras la aprobación de la devolución del FONAV y la negociación colectiva, estas medidas se llevarían al TESE, ¿no? Básicamente por el costo fiscal que implican, ¿no? En el primer caso, tiene un costo fiscal de alrededor del 50% del PBI de China, y en el segundo caso, tiene un costo permanente de alrededor del un poco menos del 1% del PBI de Perú actualmente y cerca del 4% del presupuesto anual, que sería de manera permanente, ¿no? Lo cual va en contra de la regla fiscal que se tiene en el MEF. Eh, por otro lado, el Pleno del Congreso también aprobó por insistencia el nuevo retiro del sistema privado de pensiones. En este caso, solo se aprobó el retiro de los 4 ítems, dadas las observaciones que tuvo el Ejecutivo. No obstante, ahora mismo están en busca de un nuevo retiro del 100%, ¿no? Por el lado de los indicadores económicos, el IPC continúa por encima del 2%. De hecho, respecto al mes anterior de marzo, este retrocedió en 10 puntos básicos
No obstante, si revisamos el número que sigue el BCR, este está por debajo del 2%, ¿no? Que viene a ser el IPC sin incluir alimentos y energía. Y esta semana también se reunió el BCR y básicamente lo que hicieron es mantener la tasa de referencia en 0.25%. El speech fue el mismo que en las reuniones anteriores, que seguirían básicamente brindando liquidez y en caso sea necesario alguna otra medida, estarían preparados para ello. Por el lado de la balanza comercial, continúa registrando superávits en línea con el avance de los términos de intercambio. No obstante, presentó una cierta desaceleración respecto al mes anterior y esto está explicado por el incremento en las importaciones de maquinarias, que crecieron en alrededor del 20%. Por el lado de los datos económicos, el día de hoy se publica el dato del PBI, aún no se ha publicado. No obstante, algunos drivers que van a mover el número. De hecho, hay un efecto rebote, ¿no? Porque justamente el año pasado, por la misma cuarentena, la economía estuvo operando en alrededor de 15 días de marzo al 40%. Y este número que estamos observando aquí, al 15.4% de minería, no es que estemos yendo súper bien, ¿no? Sino que hay un efecto base nada más, es decir, que la base de comparación es mucho menor, ¿no? Por el lado del consumo interno de cemento también se ve un crecimiento del 145%, y si revisáramos el número de la inversión pública, tendría un número del 150%, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto base detrás. Pero básicamente el número que vaya a salir tendrían como principales drivers a estos dos sectores. Ya yendo a la parte de las elecciones, desde las primeras encuestas, tras la primera vuelta, todas las encuestas han mostrado una mejora, ¿no? Un acortamiento en la distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que de hecho es lo que ha estado moviendo la aguja en el mercado local, y que en adelante quedan pendientes las tres encuestas de Ipsos y las que vienen de Datum, ¿no? La de Ipsos estaría saliendo mañana. De acuerdo a Juan Carlos Tafur, el número que se estaría observando sería un 40-40, similar al que observamos el día de ayer en Datum. Asimismo, ya se confirmó que va a haber un debate entre los candidatos. Inicialmente se esperaban que hayan 4 debates. No obstante, como no habían coincidencias entre ambos candidatos, finalmente se logró conseguir que hayan 2, ¿no? Las fechas son el 23 de mayo y el 30 de mayo, ¿no? El 23 de mayo tenemos el debate entre los técnicos y el 30 de mayo entre los candidatos a la presidencia. De hecho, el día de hoy, Pedro Castillo a las 2 de la tarde estaría anunciando quiénes serían, bueno, su plan a los 100 días, ¿no? En caso llegue al poder. A la siguiente lámina, por favor. Ya para cerrar con el análisis de la parte local, acá se pueden ver los números justamente que mencionaba Daniel. Los nuevos casos y los nuevos decesos confirmados por COVID-19 han ido cediendo con relativamente más fuerza respecto al mes de febrero, que donde mencionamos justamente que el tiempo era muy corto, ¿no? Desde que había iniciado esta segunda ola, y las medidas restrictivas no eran tan rígidas como en la primera ola, por lo cual era como que más evidente de que la segunda ola no estaba terminando, ¿no? Ahora ya tenemos un poco más de tiempo, tenemos un poco más de 4 meses de iniciado la segunda ola, y aparentemente estos números sí podrían mostrar una tendencia hacia la baja, ¿no? Claro que existen los riesgos hacia la alza, pero hay mayor probabilidad de que podamos encontrar un nuevo valle. Algo parecido se observaría en la parte de los excesos de decesos, que no lo he puesto, pero que de alguna manera se refleja en la parte de los hospitalizados, ¿no? Donde se puede ver que en general acá incluye la parte de los UCI. Y se puede ver que en la parte izquierda inferior, cómo han ido cediendo, ¿no? Cómo han ido retrocediendo la cantidad de hospitalizados. Y estos números también, o sea, son un poco respaldo de lo que está yendo en el proceso de inoculación, ¿no? Si bien no somos el ejemplo del proceso de inoculación, claramente este último mes por lo menos el outlook es un tanto mejor, ¿no? Con Pfizer, donde ya esperamos no 200.000 dosis por semana, no 400.000, sino 700.000 dosis por semana, ¿no? Que son alrededor de 2.8 millones por mes, lo cual claramente es un dato alentador en adelante, ¿no? Y bueno, eso sería todo por la parte local. Yo me quedo por aquí, los dejo con Daniel. Gracias.
Ok, perfecto, gracias Américo. Sí, de hecho es un dato alentador el tema de la vacunación, cómo está avanzando y que bueno, los casos también están empezando a ceder, ¿no? Esperemos que esa tendencia a la baja continúe durante las siguientes semanas. Y bueno, definitivamente pues los que siguen el mercado local, los que invierten en la BBL, pues están al tanto del rebote que ha habido. Ya varias acciones básicamente han recuperado, ¿no? El nivel pre-primera encuesta, que fue donde empezamos a caer bastante fuerte, ¿no? Ustedes recordarán luego la primera encuesta de Ipsos, pues, el mercado cayó bastante por algunos días consecutivos. Ya se han recuperado esos niveles, hay un poquito más de optimismo conforme la brecha se ha cerrado. Y bueno, y creo que estamos todos al tanto de que el mercado local se va a mover básicamente en sintonía con cómo vayan las encuestas en las siguientes 3 semanas que quedan, ¿no? Y eso va a ser básicamente lo que mueve al mercado, no tanto los fundamentos, quizás en el muy corto plazo, pero sí, siempre nosotros resaltamos que en el largo plazo, pues siempre el precio de una acción pues debería seguir su evolución de beneficio, ¿no? Entonces ahí donde nosotros estamos normalmente más enfocados, ¿no? En el largo plazo. Pero igual, es un tema siempre a seguir de cerca el impacto que pueda haber en las siguientes semanas, ¿no? Luego, en la parte corporativa, pues yo le voy a comentar las principales noticias. Esta semana algunas compañías han presentado ya sus resultados y otras notas interesantes. Por ejemplo, Aceros Arequipa, bueno, a inicios de mayo informaba de que había convocado a su directorio para promover o para proponer una junta en la cual se pretenda pues, aprobar la distribución de un dividendo extraordinario, ¿no? O básicamente en base a resultados acumulados y también como un pago de adelanto a los dividendos que corresponden al 2021, ¿no? En un minuto les comento cómo quedó esta convocatoria. Minsur, por ejemplo, por otro lado, presentó sus resultados trimestrales, buenos resultados, igual que todas las mineras, en realidad, un crecimiento en ventas de casi un 50% interanual, y bueno, y pasó de perder poco más de 50 millones a ganar más de 75 en este primer trimestre, ¿no? Minsur, pues, es una compañía muy interesante, la comentamos en nuestro último seminario, para los que pudieron atender, en nuestra opinión vale bastante más que el precio actual, y bueno, es una de las principales beneficiadas, tanto por el lado del estaño, que está casi en máximos históricos, y del cobre, que ya tocó máximos históricos, ¿no? Así que este año va a ser pues, impresionante para Minsur. La justa ya empezó a producir sus primeros cátodos ahora en mayo, y de hecho la producción del 21 va a ser, pues, creo, me parece estimada alrededor de 100.000 toneladas, pero ya el siguiente, el 22, va a ir una producción más normalizada, ¿no? Donde la compañía pues va incluso generar mucho más caja y poder adelantar el pago de su deuda, ¿no? Así que es una compañía muy interesante para el mediano plazo, ¿no? Luego Atacocha informó al mercado de que bueno, está en un proceso para conseguir un financiamiento de 39 millones de dólares por parte de su matriz, ¿no? Por parte de Nexa Perú. Bueno, en Atacocha le hemos comentado también antes, tiene un problema ahí a nivel de descalce patrimonial, ¿no? Tiene un patrimonio neto negativo, y eso pues la verdad la única forma de resolverlo es o bien ampliando capital, con lo cual diluyes a los accionistas minoritarios, o bien tomando deuda, como aparentemente va a ser el camino que va a seguir, ¿no? Va a tomar un porcentaje importante de deuda, casi 40 millones de dólares, porque bueno, básicamente también porque necesita financiar capital de trabajo, ¿no? Entonces, eso es el paso que va a tomar Atacocha. Veremos ya la confirmación que vaya a dar la compañía, ¿no? Luego presentar resultados de los dos holdings, VAP e IFS. IFS la vamos a comentar en unos minutos. Y VAP, lo que pasó con VAP, muy interesante, que estuvo en línea con lo esperado por el mercado en realidad, un incremento de ingresos de casi 9% interanual. Y la utilidad sí creció, básicamente se triplicó, ¿no? Esto pues, muy influenciado por el menor nivel de provisiones, aunque sigue habiendo presión sobre el margen neto de intereses que nosotros los hemos comentado antes, ¿no? El impacto ahí de los créditos de reactiva en el balance, en el margen neto que genera el holding financiero. Y bueno, y también ahí hubo una pérdida, se generó unas provisiones por el lado de Pacífico Seguros, ¿no? Prima sí fue bastante bien, pero acá en Credicor pues tenemos el riesgo, como ya lo hemos comentado, el tema de las FPs, ¿no? Que ya se aprobó ese retiro de los 4 UITs,
y ahora se está yendo para un retiro del 100%, para, me parece, los más de 40 años, los mayores de 40 años que nos han aportado los últimos 3 meses, ¿no? Entonces sería una salida adicional, ¿no? Entonces, pues pareciera que el objetivo es básicamente eliminar las FPs, ¿no? Y bueno, y eso definitivamente pues tendría un impacto negativo hacia el holding, porque la FP es un muy buen negocio para BAM, ¿no? Hemos comentado siempre, es un negocio que genera un ROE anual por encima del 20% de manera normalizada, ¿no? Es un gran negocio. Y bueno, y si lo eliminas, pues al final quita valor al holding, así que hay que estar atento ahí al impacto que puede haber en la acción. Luego IFS también presentó sus resultados, buenos resultados, ingreso, aumento de ingreso, o, perdón, una caída en el ingreso de 12%, pero la utilidad neta creció más del doble, lo cual voy a comentar en unos minutos, los impactos ahí, pero ahí, por cierto, hubo un impacto extraordinario, ¿no? Hay unas ganancias por venta de inversiones y también el mark to market de Inteligo, por algunas inversiones financieras. Entonces es poco probable que este resultado de un beneficio mayor de 500 millones se pueda replicar, ¿no? Pero igual queremos que la compañía está barata, por cierto, y lo resalto en unos minutos. Luego también publicó resultados en retail. Las ventas crecieron casi un 30%, aunque se generó una pérdida neta, perdió casi 35 millones. Bueno, pero acá muy impactado a nivel contable, que siempre le ocurre en retail por el tema de la deuda y de la diferencia de cambio, ¿no? Siempre recordar que retail tiene una posición pasiva en dólares, o sea, tiene más pasivos que activos en dólares y por lo tanto una subida del tipo de cambio le perjudica, ¿no? A nivel, pero es recordar siempre que es a nivel contable, no, no es una salida de caja. Así que eso también lo comentamos en unos minutos sobre el retail. Las dos últimas son sobre Relapasa. Ya finalmente la compañía informó al mercado de que ha solicitado a la SMB que se convoque al concurso público para determinar la entidad que va a valorizar las acciones para seguir con el proceso de exclusión. Así que esto tiene impacto positivo en el mercado. Por cierto, los que están interesados en mayor información sobre Relapasa, recuerden que nosotros tenemos un video en nuestro canal de YouTube, ¿no? Donde hablamos sobre el proceso de exclusión y nuestro primer estimado de lo que tenemos un valor razonable para esta acción, considerando que en estos procesos hay varias metodologías de valoración, pero la que normalmente se toma como metodología base es el negocio o la sociedad como negocio en marcha, que es básicamente el flujo de caja descontado, ¿no? Así que ahí pueden ver un primer estimado de nuestra opinión de lo que sería un valor razonable para la acción de Refinería La Pampilla, ¿no? Y finalmente, como les adelantaba hace un minuto, pues Aceros Arequipa se realizó la junta y bueno, acordó una entrega de dividendo de 111 millones con cargo a resultados acumulados, ¿no? Entonces esto va a ser un dividendo por acción de poco más de 10 centavos, lo va a entregar el 3 de junio y bueno, la acción pues está poco más de sol 20, así que es una rentabilidad por dividendo muy atractiva, ¿no? Considerando además que es con cargo a resultados acumulados y que todavía faltaría la entrega del dividendo que corresponda a los resultados del 2021, ¿no? Que ya vimos que en el primer trimestre pues se generaron más de 190 millones de soles, que es más que todo lo que generó en el 2020, ¿no? Solamente en un trimestre. Así que por eso ustedes saben nuestra opinión muy favorable sobre las acereras, tanto Aceros Arequipa y CIER Perú, que además está en un proceso de reducción de capital, ¿no? Recuerden, y por ahí nuestra opinión, como les hemos adelantado antes también, CIER está en el proceso del próximo año entregar, sinceramente, sin mayor problema, un dividendo entre 30 y 40 centavos para una acción que cotiza poco más de un sol, ¿no? Así que saquen ahí sus cuentas de cuánto será esa rentabilidad por dividendo y es algo pues muy atractivo, ¿no? Para que les recomendaríamos echarle un ojo, que puede ser una oportunidad interesante para el mediano plazo, ¿no? Bien, con eso, pues lo que nos corresponde ahora es hablar de las dos compañías que les adelantaba, y la primera es en retail, donde aquí pues Katy nos va a comentar básicamente un resumen de los resultados y lo principal que comentó la compañía durante la conferencia trimestral que realizó. Y que, hola Katy, por favor, coméntanos lo principal sobre retail. Gracias, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Así es, a continuación voy a contarles un poco sobre el resultado del primer trimestre de este año de InRetail y algunos puntos relevantes que se mencionaron durante el call. Bien, InRetail reportó una pérdida neta consolidada de 35 millones durante el primer trimestre,
que significaría pues 138% menos de lo que se registró el año pasado en el mismo trimestre. Este retroceso se explica principalmente por los gastos extraordinarios que se presentó en el segmento de farmacias y una pérdida cambiaria relacionada con los arrendamientos denominados en dólares, según las IFRS o las NIFs 16. Estos gastos extraordinarios hacen referencia principalmente a gastos por la emisión de bonos justamente del segmento farmacia para la amortización del PPA sobre las marcas y otros activos intangibles respecto a la adquisición que se dio sobre Key Corp, que era la dueña pues de Química Suiza y todas las cadenas de farmacia como Mi Pharma durante el 2018, en enero, ¿no? En cuanto a las ventas consolidadas, hubo un incremento de 27.5% respecto al trimestre pasado, ¿no? En el 2020, debido principalmente al crecimiento de los segmentos de supermercados, farmacias y centros comerciales. Si bien centros comerciales no muestra un crecimiento positivo, ya se ven señales de una progresiva recuperación. Ahora también hay que considerar que los números del segmento de supermercados ya incluyen las ventas de las tiendas macros. En todos los segmentos también se registra un crecimiento ciertamente sólido en las Same Store Sales, SSS. Los números fueron también contrarrestados básicamente en el caso del segmento de supermercados, básicamente por las restricciones que existen por el tema de la pandemia, afectado pues principalmente a las categorías de hoteles, restaurantes, cafeterías. Y por la parte de centros comerciales, fue contrarrestado por el impacto de las restricciones de los GLAs abiertos y las reducciones temporales de la renta por el alquiler. Respecto a la evolución de los márgenes, se observa un ligero retroceso a nivel operativo y a nivel neto también, debido, como ya les mencionaba, principalmente a los gastos no recurrentes y a los mayores costos financieros. Dentro de los mayores costos financieros, además de lo que ya les mencioné sobre la gestión de pasivos por el tema del segmento farmacias, también está asociado el préstamo puente que se realizó para la adquisición de Macro por $375 millones. Otro de los costos financieros importantes también es la pérdida cambiaria, que también ya les venía diciendo que principalmente esta cuenta fue afectada por la pérdida por arrendamientos denominados en dólares. En cuanto al EBITDA, el EBITDA aumentó 84 millones para este trimestre, un crecimiento de casi 20% respecto al trimestre del año pasado, principalmente por los buenos resultados en supermercados y farmacias. El margen EBITDA fue de 12.1%. Este es un margen EBITDA ajustado. Este ajuste está relacionado a que el EBITDA no está considerando todos los EBITDAs de todas las tiendas macro, y también la parte de la deuda está considerando el préstamo puente por la adquisición de la tienda macro. Entre algunos otros puntos relevantes sobre el call que hubo, por ejemplo, el CEO de Macro decía de que ellos, pese a todo este contexto, esperan crecimientos en sus segmentos. Para el tema de supermercados, específicamente para Macro, ven fuertes crecimientos. Justamente ellos justificaban de que no le ha afectado mucho en el sentido de números en las restricciones que hubo en febrero, y en base a esto pues prevén que sí, efectivamente Macro tiene muy buen soporte, y además que en este segmento esperan superar el guidance para el 2021
sobre el crecimiento de ingresos y EBITDA. Principalmente destacan que va a crecer las ventas a doble dígito en todas sus tiendas, con excepción de Vivanda, porque hay un tema de e-commerce que al parecer que realizaron unas pruebas durante el año pasado y no hubo buenos resultados en la parte de la transición que hay de las ventas de tiendas físicas al e-commerce. Entonces, como que en Vivanda no se espera buenos resultados por esa parte. En la parte de la compañía, también ellos esperan seguir su plan de apertura de las 150 tiendas en supermercados que habían anunciado en su guidance, específicamente las tiendas más. Pese a que ellos han comunicado que están presentando dificultades burocráticas en el tema de permisos de funcionamiento, dicen que han encontrado salidas para estos temas, así es que esperan que este tema sea algo temporal nada más y sí puedan aperturar las tiendas que están planeadas a abrir. Una de las cosas que también se resalta de lo que mencionaban es de que si bien ellos esperan abrir inclusive 4 tiendas más de lo que dice en su guidance, a la fecha, al menos en el segmento farmacéutico, solamente se han abierto 15 tiendas de las 100 que justamente indica su guidance. En cuanto a los centros comerciales, esperan una recuperación progresiva. Sin embargo, al cierre de este año no esperan retornar todavía a los niveles previos de la prepandemia. En cambio, sí, para el 2022 ya esperan un ligero crecimiento en los ingresos y en el EBITDA respecto a lo que fue en el 2019. El último punto que me gustaría resaltar es que la compañía se refirió a la situación política actual, en la que desde su perspectiva ellos creen que no hay evidencia concreta de que las políticas radicales propuestas en caso gane Castillo, se materialicen, afectando al modelo económico actual. Además, el negocio de la compañía, para ellos, pese a todo lo que ha pasado, y en efecto sus números lo respaldan, la estabilidad política que ya el Perú ha estado viviendo no les ha afectado tanto, por eso ellos creen que mantenerse optimistas frente a eso no les va a impedir continuar creciendo con su modelo de negocio y estrategias que ellos tienen a futuro. Por lo menos hasta que se tenga algo concreto, por lo que mantienen firme su idea de seguir invirtiendo. Bueno, con esta idea ya cierro. Muchas gracias por su atención. Te doy el pase, Daniel. Ok, excelente, gracias, Katy. Sí, de hecho, los resultados de retail quizás a nivel de última línea no hayan convencido a muchos por el tema de la pérdida, pero como ya le comentaba a Katy, también les adelanté, es un tema básicamente a nivel contable. Ahí no hay mucho de qué preocuparse en realidad, es un tema muy extraordinario de gastos financieros y de diferencia de cambio neto, principalmente, ¿no? A nivel de realidad de crecimiento operativo, la compañía va muy bien. Eso se puede ver sobre todo acá, lo pueden ver ustedes con el same-store sales, como bien les comentaba Katy, el triple S, crecimiento todavía de doble dígito, en supermercados, sorprendió bastante al alza farmacias, un gran resultado, y centros comerciales se siguen recuperando poco a poco, ¿no? Acá seguramente hacia finales del 21, o bueno, quizás ya a partir de la segunda mitad de este año y conforme esperemos el proceso de vacunación avance más rápido, y ya no haya tantas restricciones de movilidad, etcétera, pues eso también irá creciendo más. Y bueno, a nivel operativo, pues las compañías se están yendo muy bien, ¿no? Así que Retail es una opción, pues una empresa muy bien gestionada y creemos que tiene perspectivas de crecimiento pues muy interesantes a largo plazo, ¿no? Y luego presentamos el IFS. Yo acá les voy a comentar sobre esta compañía. Presentó un resultado pues, muy bueno, que sí sorprendió realmente al alza del mercado. Tuvo por eso su impacto positivo en el precio de la acción. Reportó una utilidad neta de más de 500 millones en el primer trimestre, lo cual pues es básicamente más del triple de lo reportado en el primer trimestre del 20, ¿no? Y también un incremento del 40% respecto a lo que presentó el trimestre anterior, el cuarto trimestre del 20. Estos resultados han estado en línea básicamente con 3 puntos.
muy buenos resultados en Interseguro. Luego, menor gasto por provisiones, eso ya se adelantaba en ambos holdings, pero claramente ha favorecido bastante al nivel de la última línea. El cost of risk o el costo del riesgo ha caído bastante y está por debajo del nivel pre-COVID. Y también muy buenos resultados a nivel intéligo por el portafolio de inversiones, ¿no? Lo que decía el mark to market, el reconocer tus inversiones financieras a valor de mercado, ¿no? Entonces, como, bueno, tu portafolio de inversiones está generalmente invertido entre renta fija y renta variable y estos precios aumentan, pues bueno, tú generas ahí una ganancia contable y la reconoces en el estado de resultados, ¿no? Entonces, ahora acá, esto es importante, ¿no? Resaltar, como ya les he comentado, esto es un tema, un efecto no recurrente, ¿no? Porque evidentemente, pues, tu portafolio de inversiones en precio puede tener volatilidad en siguientes trimestres, ¿no? Así que es poco probable que ese resultado, y yo también lo comentaba en el call, por cierto, se vaya a repetir, ¿no? Un beneficio de más de 500 millones. Es muy poco probable. Y por ello era muy interesante ver cómo ha ido la parte de banca, ¿no? Y en realidad en la parte de banca, pues el margen neto de intereses se ha visto todavía que está un poco rezagado en Interbank. Como ya les adelantábamos, pues básicamente en los bancos les está afectando el tema de las tasas de reactiva, de los precios de los créditos reactivos en el balance, el entorno de las bajas tasas de interés en general en el sistema financiero, y también el exceso efectivo en el balance. Entonces todo eso está afectando el NIM, pero bueno, esperan que esto se vaya normalizando conforme avance el año, ¿no? Luego, a nivel de la calidad de la cartera de la empresa, pues y resaltaban que han visto menores reprogramaciones y también un mejor comportamiento en los pagos, sobre todo de la parte de retail, ¿no? Los créditos de consumo, por ejemplo, que es en realidad lo que está más afectado hoy en día, y también lo pueden ver pues en esta tabla de resumen, ¿no? Como en realidad lo que está creciendo a nivel de préstamos en IFS, y también van a ver un caso muy similar en Credit Corp, lo que está creciendo es la parte comercial, o sea, los créditos a empresas básicamente, acá muy influenciado por Reactiva, y lo que está un poquito rezagado es el retail, ¿no? Los créditos de consumo, tarjetas de crédito. Está cayendo todavía a nivel interanual, ¿no? Así que ahí está el foco de la compañía, ¿no? Yo también lo comentaba, su expectativa es una recuperación de este segmento de tarjetas de crédito, conforme las condiciones macro de nuestro país pues vayan mejorando, y también ya ahí entra una estrategia de la empresa por apetito de mayor riesgo, ¿no? Porque recordemos que justamente es en este segmento en el cual la empresa genera un mayor margen, ¿no? Entonces acá está claramente la duda, y bueno, ¿y cómo afectaría pues esta ley de tope de interés, ¿no? Que está directamente involucrada en el segmento más rentable del banco, ¿no? Y bueno, lo que ellos comentaban era de que este tope del 83%, pues la verdad es que afectaba casi nada a su cartera de créditos. En algún momento indicaban de que los créditos de su cartera total que están vinculados o que están una tasa por encima de 83 era menos de un 3%, por lo tanto el impacto iba a ser casi insignificante, ¿no? Es algo muy pequeño, y quizás lo que les preocupaba más en realidad era lo que se había también implementado en esta ley, que está vinculado con las restricciones para el cobro de comisión por mora, ¿no? Que ya no se podía capitalizar intereses. Esto indicaba que sí podría impactar ya a un mediano plazo, porque evidentemente pues la comisión por mora es como un paliativo para que no te atrases en el pago, para que bueno, no vayas acumulando interés de mora, ¿no? Pero si tú regulas esto y lo eliminas, pues bueno, realmente no habría incentivo para el pago temprano, ¿no? Eso es lo que comentaban ellos. Así que igual hay que ver cómo evoluciona esto. Se entiende de que el Ejecutivo va a llevar la ley, en general toda la ley que se ha aprobado el Congreso al Tribunal Constitucional. Veremos si es inconstitucional o no. Esto todavía seguramente tomará algunos meses, pero al menos el impacto de corto plazo parece ser mínimo, es lo que espera la compañía, y que seguirá con resultados muy buenos, ¿no? Acá pueden ver cómo el ROE en el primer trimestre anualizado ha llegado a casi un 24%, es altísimo. La compañía, recuerden, espera generar un ROE mayor al 14%, pero también ellos también confirmaban, como nosotros esperamos, de que este ROE no es normalizable. Esto va a caer definitivamente. Y en nuestra opinión, todavía quizás estamos un poquito temprano en el año, pero en nuestra opinión es probable que IFS, es que logra
acá recuperar la parte de retail, es probable que esté generando un beneficio neto cercano a 1.500 millones en el año, lo cual sería un ROE también aproximado del 17% anual, ¿no? Para el 21. Lo cual, pues, con esto la compañía estaría cotizando básicamente 8 veces beneficios y menos de 1.5 veces su valor en libros para una financiera que genera un ROE de 17%, pues eso es muy barato, ¿no? Muy, muy barato. Así que aquí puede haber una oportunidad interesante, pero bueno, ya sabemos los riesgos de corto plazo que hay en el Perú por la parte política y también regulatoria, así que hay que estar al tanto de ello y bueno, seguir analizando ahí IFS de cerca, que también podría ser una oportunidad interesante de inversión, ¿no? Bien, con eso simplemente nos queda presentarles el calendario para la próxima semana. El PBI sale hoy del Perú, dato interesante para nosotros. Y bueno, luego hay datos también de China que pueden mover el mercado el domingo, y es la producción industrial principalmente, y luego PMI a nivel de Estados Unidos, ¿no? También que podría mover el mercado americano. Y finalmente, pues simplemente recordarles que el próximo sábado empieza nuestro módulo de evaluación de empresas, donde vamos a revisar el caso de Cementos Pacasmayo, ¿no? Vamos a analizarla desde cero y llegar a un valor fundamental de esta compañía. No sé si es el objetivo al cual vamos a llegar a valorizarla y dar una recomendación finalmente, ¿no? Sobre Pacasmayo, que bueno, puede ser una empresa muy interesante ante la perspectiva de que la inversión pública pues retome niveles máximos, vinculado también a la reconstrucción con cambios, y también que continúe muy fuerte el segmento de autorreconstrucción, ¿no? de la autoconstrucción, perdón, que es básicamente una parte muy importante para las compañías cementeras y también para las acereras, ¿no? Ese consumo retail, que normalmente es más del 50% de las ventas, ¿no? Pero bueno, ahí en ese momento vamos a profundizar seguro mucho más en el análisis de la compañía. Y bien, y con esto pues vamos a pasar a la parte de preguntas, donde acá nos va a ayudar Katy con las preguntas que nos han dejado hasta el momento. Sí, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. La primera nos dice si nos pueden comentar acerca de la opinión del ETF Perú que administra El Dorado Investment. Te doy el pase, Daniel. Ok, gracias. Sí, bueno, nuestra opinión, si ustedes han visto algunos de nuestros videos también, que están en el canal de YouTube, por cierto, que lo pueden ahí revisar, hay un taller ahí de inversión, de aprender a invertir en bolsa. Pues en nuestra opinión, un ETF es interesante para aquel que busca una inversión un poco más pasiva, ¿no? O sea, no hacer un stock picking, sino exponerte a todo el mercado, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que, bueno, básicamente no tienes que preocuparte en nada de estar revisando si invierto en Cerro Verde, o invierto en Sauder, o invierto en Volcan, o en Corona. Simplemente quiero exponerme a Perú, porque creo que el mercado está barato, y confío en mi país, y creo que va a seguir creciendo en los siguientes años, entonces, bueno, compro el ETF, ¿no? Esa es la ventaja. Y también que es un instrumento barato, ¿no? Una comisión de administración que también mucho más barata que un fondo mutuo, por ejemplo. La desventaja, ¿cuál es? Pues bueno, de que al hacer esto, pues se estás dejando de lado de invertir en empresas que quizás son un poquito más ilíquidas, pero donde puede haber más valor, ¿no? Yo les puedo comentar el caso, por ejemplo, si el Perú no está en STF, que nos parece una gran oportunidad, podría ser una gran oportunidad, no vas a encontrar como Minera Corona, no vas a encontrar Cerro Verde tampoco un STF, no vas a encontrar, por ejemplo, un Aceros Arequipa tampoco un Minsur. Entonces, pues bueno, en nuestra opinión, para el que quiere buscar valor, sí puede haber opciones más interesantes, justamente para identificar las oportunidades de inversión, ¿no? Pero bueno, obviamente se depende mucho del perfil de cada uno y su disposición realmente a hacer análisis y a identificar esas oportunidades, ¿no? Si yo reconozco que no tengo ese tiempo ni deseo hacerlo, pues bueno, sí, creo que la mejor opción es un ETF, y ese ETF es una opción muy interesante para el que quiera exponerse al mercado peruano en general, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Se podría ampliar la explicación sobre las acciones y políticas que están adoptando el gobierno chino para disminuir el avance de los precios del cobre y otros metales? Para esta pregunta le doy pase a José Carlos. Adelante.
Gracias, Katy. Bueno, en las últimas semanas ha habido declaraciones de diversos funcionarios de instituciones y gobiernos locales en China que han comentado sobre cómo los altos precios de los metales vienen afectando los costos de las empresas, de la industria en China. En el anterior hablemos de bolsas. Me acuerdo que hemos comentado un episodio similar en 2005 o 2006 que había generado destrucción de demanda por altos precios, pero por ahora no se han anunciado medidas específicas contra el cobre, pero sí sobre la industria del acero en China. De hecho, esta semana el gobierno local de una principal ciudad siderúrgica ha dicho que examinará el comportamiento ilegal y suspendería la producción de molinos de acero que manipulen precios vía rumores o concentración de inventarios, por lo que las empresas de esta industria deberían ya comenzar a normalizar su producción. Ahora, el tema de la aceleración del crédito es algo que más le afecta al sector inmobiliario en China, pero ya es un tema no tanto para controlar precios de los metales de base, sino también para reducir el riesgo de default que hay en este sector inmobiliario. Ahora, estos factores podrían limitar el avance de los metales de base en el corto plazo, que hemos visto que ha tenido un buen rally especulativo, pero lo que interesa más es la perspectiva futuro que va más relacionada a la demanda, ¿no? La demanda mundial, tanto de China para recuperar su economía, de infraestructura en renovables, que es una tendencia mundial, y autos eléctricos, y también de una oferta que tardaría en recuperarse y en seguir el paso a la demanda mundial. Gracias. Gracias, José Carlos. Ahora tenemos dos preguntas acerca de Minsur. ¿Cómo ven la proyección de Minsur tomando en cuenta su lámina justa en operaciones? Y también dicen sobre si Minsur es estaño, muy buena oposición. Bien, te doy el pase ahí, Daniel, para que de repente puedas dar un panorama un poco general sobre lo que es Minsur. Sí, sí, claro. Bueno, Insur es una empresa que nos parece muy, muy interesante para el mediano plazo. Como les comentaba hace unos minutos, pues no solamente tienes al estaño casi, casi máximos históricos, sino que el cobre también ya llegó a tocar a máximos históricos. Y bueno, y justamente pues ya empezó la primera producción de cátodos en mina justa, ¿no? Entonces este año esperamos que básicamente el EBITDA de Minsur sea casi el triple de lo que fue el 2020, y el 22 incluso podría ser superior a la de este año, porque bueno, la producción ya se va a normalizar en minas justas, ¿no? Este año se espera unos 100.000 toneladas de producción de cobre, y el próximo estaría normalizándose entre 150 y 160.000 toneladas, ¿no? Así que, pues, Minsur nos parece que es una de las mineras que tiene mayor perspectiva en crecimiento, en beneficio, realmente más que todas, porque en realidad las mineras peruanas están muy, sinceramente, gran parte de ellas, como que son una expectativa de mantener resultados y incrementar solamente por precio, pero Minsur sí está en expectativa de aumentar por volumen y precio, ¿no? Así que es una opción muy, muy interesante. Está un poquito apalancada hoy en día porque, bueno, el EBITDA está, de alguna manera, no está normalizado, y por eso ven un apalancamiento bastante elevado, por encima de 4 veces deuda neta de EBITDA. Pero como les decía, este año el EBITDA se va más que duplicar, ¿no? Así que por eso en realidad ese múltiplo no es 4, sino es 2, ¿no? Y el próximo año probablemente sea 1. Así que esa es la importancia de ver, proyectar los beneficios futuros, y por eso nos parece una opción muy, muy interesante, y que bueno, veremos, ¿no? Veremos cómo evoluciona el precio de la acción, porque acá aprovecho para reiterar, no hay duda de que ante un resultado en que Castillo gane el 6 de junio, pues al día siguiente seguramente la BBL se va a desplomar, muy similar a lo que ocurrió con Humala, y luego estaremos como en un valle esperando a ver novedades, noticias sobre el primer gabinete de Castillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? La BBL, como ya les he comentado, va a estar muy ligada al resultado electoral. Es una incógnita hasta el momento, y bueno, por eso hay que estar al tanto hoy de las tendencias, ¿no? Gracias, Daniel. Pasamos a la siguiente pregunta. Si nos podrías dar un view acerca de las acciones de Minera Corona.
Sí, en Corona, pues ahí lo que vemos es que la compañía claramente está muy infravalorada. Pues Corona está por los 21 soles, cotizando básicamente a 2 veces EV/EBITDA, lo cual pues está baratísimo. Y creemos que está ahí afectándole un poquito el tema de la poca liquidez quizás, y que necesita algún catalizador adicional, ¿no? Que en su momento comentamos que podría ser un dividendo. Esto está, o sea, esto está aprobado en junta y está en manos está en manos del directorio de poder definir una fecha posible de reparto, ¿no? Pero todavía no lo ha hecho. Todavía no lo ha hecho, podría ser una expectativa ahí de un catalizador interesante, así que estar al tanto de ello, porque en general las perspectivas de los fundamentos de Corona pues, son muy buenos, porque esa compañía normalmente sus ventas un 30% es cobre, y luego está entre un 40% zinc y lo restante entre plomo y plata, ¿no? Así que, pues, solamente por el cobre sus beneficios van a aumentar bastante este año. Y pues, va a ser un muy buen año. Tiene cero deuda, más de 60 millones en el balance, capitalizando poco más de 200 millones, así que tiene muy buenas perspectivas, ¿no? Pero bueno, ya les he comentado el tema de corto plazo en la BBL, por qué se va, cómo se va a comportar, y es un tema de esperar más al mediano plazo, ¿no? De que el mercado reconozca los resultados en sí de Minera Corona. Gracias, Daniel. Ahora continuamos con la pregunta acerca de si se podría hacer unas comparaciones en el panorama de Pacasmayo y UNACEN. Y bueno, entre Pacasmayo y UNACEM, pues la gran diferencia es que Pacasmayo tiene 100% de exposición en Perú, y UNACEM tienes un poquito, tienes una exposición más a Latam, ¿no? Tanto a Ecuador, Chile y una pequeña parte de Estados Unidos que tiene ahí Drake, ¿no? Que es su subsidiaria. Esa es la principal diferencia entre ambas, ¿no? Uno 100% riesgo Perú y otra riesgo Perú combinado con Latam y con Estados Unidos. Creemos que ambas, por valoración, ambas están por debajo de sus múltiplos históricos. Pero bueno, el gran tema con UNACEM siempre ha sido su mayor, su elevada deuda financiera, lo cual le genera un gasto financiero justamente importante. Era, si mal no recuerdo, cercano a un 30% del beneficio operativo, lo cual es bastante elevado. Y además, pues tiene cierta deuda en dólares, por lo tanto, la subida del tipo de cambio le perjudica a nivel contable, ¿no? Con una diferencia, una pérdida por diferencia de cambio. Mientras que Pacasmayo, por el contrario, como les decía, tiene 100% de posición Perú, y bueno, básicamente va a ser el principal beneficiado por la reconstrucción, por el avance de la reconstrucción del norte, ¿no? Y además, por cierto, algo muy interesante, pues Pacasmayo va a entregar un dividendo extraordinario, ¿no? El 13 de junio, si mal no recuerdo, van a ser 79 centavos, ¿no? Para una acción que cotiza a 5 soles 70, 5 soles 80, ¿no? O sea, un yield por encima del 10%, ¿no? Así que, ojo, muy interesante eso. Así que creemos que ambas son oportunidades interesantes. Pacasmayo, les recuerdo, la vamos a valorizar en nuestro módulo 3. Pero, por cierto, las aceleras nos parece que pueden ser un poquito más atractivas ante la coyuntura por cómo están creciendo beneficios, ¿no? De acuerdo, Daniel, gracias. Ahora, para finalizar, ¿nos podrías dar un view sobre también la acción de Credit Corp? Sí, ya para cerrar aquí con Credit Corp, pues como les hemos comentado antes, ¿no? El gran tema con Credit Corp es la exposición a FP prima, que creemos, y acá creo que es algo bastante evidente, el objetivo es casi desaparecer las FPs, y como yo les decía, es un negocio muy bueno para el holding. Entonces, desaparecerlo, o que tenga ya un nivel de administración de recursos muy limitado, pues seguramente va a quitar rentabilidad al negocio. Y bueno, eso afectaría directamente al valor fundamental de la acción, ¿no? Luego está el tema, ya les hemos comentado que Credit Corp es el holding que está más impactado, por los créditos de reactiva, ¿no? A nivel del balance, con su impacto en el margen neto de intereses, al contrario de IFS, ¿no? Que está mucho más
expuesto a créditos de consumo, también participó en reactiva, pero en una menor proporción. Entonces, en caso de VAP, probablemente le va a costar mucho más retornar a márgenes de intereses normalizados, y también ese ROE es probable que este año se normalice entre 13 y 14, mientras que IFS ya llegó a un 17, ¿no? Entonces, y hay que recordar que los créditos de reactiva se han ampliado los vencimientos hasta 36 meses, más de ese plazo, ¿no? Así que puede seguir pegando al menos por un par de años más. Así que, en nuestra opinión, entre ambos holdings, quizás en ese momento parece un poco más atractivo IFS, pero siempre hay que estar al tanto del riesgo regulatorio, ¿no? El riesgo regulatorio, y también va a influenciar mucho definitivamente el resultado electoral, y si es que en el nuevo Congreso pues se sigue tratando de regular más el sistema financiero, ¿no? Más de lo que ya se está haciendo hoy en día. Así que hay que seguir muy al tanto de eso. Quizás el riesgo regulatorio en el sector financiero es elevado, gane quien gane, porque acaba de depender mucho del Congreso, y nos parece que en el Congreso hay varias voces que quieren seguir regulando el sector financiero, así que hay que estar al tanto allí y tener cuidado, ¿no? Hay que estar siempre al tanto de los potenciales cambios, que no sea impacto de corto plazo, sino que ya afecten directamente el modelo de negocio y sea un cambio estructural, ¿no? Así que hay que estar al tanto de ello. Y con eso, pues cerramos nuestro webinar. Solo recordarles el inicio de nuestro módulo 3 de evaluación de empresas el próximo sábado, donde revisaremos el caso de Cementos Pacasmayo. Así que eso sería todo por el webinar de hoy. Pues muchas gracias por su atención, y bueno, que pasen un buen fin de semana. Nos estamos viendo en un próximo webinar. Muchas gracias.